venciendo los conflictos. Yo creo que más de alguno ha tenido esa fotografía en su vida. Un hombre pequeño así como nosotros, enfrentándonos a algo grande, algún conflicto tremendo. Yo no sé, yo creo que desde aquella esquina hasta este lugar, a este lugar, nos hemos enfrentado a conflictos pequeños, medianos y grandes, en los cuales nosotros en algún momento dado podemos decir: ya no puedo más, yo no sé en qué me metí, cómo puedo salir de esto. Me estoy ahogando en un vaso de agua. Yo no sé qué voy a hacer. Pero sabe una cosa, yo sé si quién le puede ayudar a salir de cualquier conflicto. Se llama Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Rey de Israel, el que sabe hacer las cosas bien. Él es el que nos saca de cualquier conflicto. Por eso esta mañana vamos a darle gracias a Él por su palabra. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias esta mañana, porque Padre, tú eres un Dios todopoderoso, que nos ayudas en cualquier conflicto que nos podemos enfrentar, Señor. Y Padre, aún nosotros mismos probablemente somos el conflicto y tenemos que vencer a ese gigante que nos está haciendo daño. Te alabamos, Señor. Háblanos a través de tu palabra esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Está listo? Amén. ¿Está listo? Bien, perfecto. Nosotros sabemos que tenemos a un Dios grande y verdadero que nos ayuda en los conflictos tremendos. Y el pueblo de Israel, como usted vio ahí en la fotografía, se encontraba frente a un gran conflicto. Ese sí era grande, porque sabe una cosa: aunque el pueblo de Israel, gracias hermano, aunque el pueblo de Israel había visto milagros fehacientes en la vida de Moisés cuando salieron en Egipto en el desierto, habían visto milagros, abrir el mar rojo, habían visto salir agua de la peña, habían visto caer maná del cielo, habían visto también las codornices. ¿Usted se recuerda esa historia? Milagros tras milagros. Jehová había tenido paciencia con ellos, porque aún encima de eso ellos dejaban de adorarle, pero Él estaba ahí siempre. Pero después, conforme el tiempo, cuando ellos escogen a un rey, porque no fue Dios el que le escogió, fue Saúl, se enfrentan hasta un gran problema. En el capítulo 17 del libro de Samuel, primera de Samuel, búsquelo ahí en sus Biblias, los que trajeron Biblia, los que trajeron tecnología también, se vale. Búscalo, prenda su celular, le doy permiso esta mañana para no textear, sino que solamente para tenerlo listo ahí. Ponga, yo sé que va a estar mostrado ahí en las pantallas también, pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe por qué me gusta traer la Biblia? Porque así no se me olvida cómo encontrar los libros. Algunos que tienen acá a veces las abreviaturas les es fácil, pero cuando usted conoce la palabra de Dios, usted sabe dónde se encuentra cada libro. En el celular es fácil, usted solo pone ahí el nombre del libro y ahí lo encuentra rápido y lo puede leer. Pero sabe una cosa, cuando usted tiene la palabra de Dios y la lee, sabe dónde están los libros, sabe dónde está el Antiguo Testamento, sabe dónde está el Nuevo Testamento. Por hoy se vale traer usted su celular y también busque ahí en su palabra, primera de Samuel. Se encuentra el pueblo de Israel junto con su rey Saúl en un lugar próximo a tener una guerra contra los filisteos. Pero los filisteos tienen una arma que para ellos es poderosa, ¿sí? El gran gigante Goliat. Y en ese momento ellos están a la adversidad de que su riesgo en perder la vida, su riesgo en ser esclavos de un pueblo desconocido, los filisteos, y también su riesgo a morir a través de un gigante, el gigante Goliat.
Pero ¿sabe algo? Dios que todo lo sabe, Dios que tiene el control sobre cada una de las situaciones, Dios que tiene el control sobre cualquier cosa pequeña, mediana o grande, como lo dije anteriormente, estaba ya preparando a un jovencito. Usted sabe la historia, que cuando él estaba preparando a David, aún Samuel se había equivocado de quién iba a ser el sucesor de Saúl. Habían traído a todos los hermanos y ninguno de los hermanos era el escogido. Dice de que de lo ordinario Dios hace cosas extraordinarias. Y él era un caso de esos. Un jovencito que cuando Jehová le dice a Samuel, ninguno de ellos es, falta uno. Y Samuel, todo confundido, pregunta, ¿tienes algún otro hijo? Sí, tengo uno por ahí. Está cuidando ovejitas. Tráelo. No nos iremos hasta que venga. Este jovencito fue ungido por el sucesor para ser el sucesor de Saúl, como el rey de Israel. Pero en ese momento todavía no. Iba a seguir los planes del Señor aún, pero poco a poco. A veces nos desesperamos, amados hermanos, de lo que va a acontecer. David no era así. Él tenía una humildad tremenda en su corazón y sabía realmente, él no sabía lo que iba a acontecer, pero sabía en quién había confiado. Le iba a llegar la oportunidad a él de enseñarle a un pueblo que reconociera otra vez quién es el verdadero Jehová de los ejércitos, y lo iba a utilizar a él, un jovencito ordinario, haciendo una cosa extraordinaria. Se van a la guerra, están en la guerra, y durante 40 días el gigante Goliat sale todos los días a amenazarlos, diciéndoles: todo aquel que me quiera vencer, yo estoy aquí, y si me vence, nosotros le vamos a servir. Pero si nosotros le vencemos, ustedes serán nuestros esclavos. Y el pueblo de Israel estaba temeroso. Dice, gran miedo tenían ellos. Enfrente de ellos estaba un gigante que dice que medía aproximadamente 2,90 metros. El domingo pasado, no sé si Pastor George conoce a un hermano gringo que viene a estar al inglés. Es bien alto. Y cuando pasé yo a saludarlo, me sentí como David. God bless you. God bless you. Oh, me sentí como un Davidcito en medio del gigante. Pero gracias a Dios, este gigante es mi hermano, no es mi enemigo. Me puedo imaginar al pueblo de Israel con su rey Saúl. Ninguno se atrevía a enfrentarlo. Los 4 hermanos, aquellos que pensaban que iban a ser los sucesores, o alguno de ellos sucesor del rey Saúl, no lo enfrentaban. El propio Saúl, que dice que era de gran tamaño, dice que era uno de los más altos de todo el pueblo de Israel, también él no lo quería enfrentar porque sabía que iba a perder la vida. No tenía la confianza en alguien que este jovencito lo tenía. Por eso en esta mañana yo quiero hablarles de la historia del joven que venció. Segunda diapositiva, por favor. Dice Romanos 8:31, Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, repítelo usted. Y en el 37 dice: antes que todas estas cosas son más que por medio de aquel que se sabe este versículo. David no lo sabía todavía, este versículo escrito hace muchos cientos años después, pero él lo iba a poner en práctica. Una historia verídica que la encontramos en este pasaje. David, un jovencito que un tiempo atrás había sido ungido por el sucesor del rey
para ser el sucesor del rey Saúl, todavía estaba pastoreando sus ovejas. Y usted conoce la historia, el padre de él, Isaí, lo había mandado para darle comida a sus 4 hermanos. Y fue a darle comida a sus 4 hermanos. Y cuando estaba ahí, escucha decir las palabras otra vez de este gran gigante que cada día se aparecía a ellos. Versículo 11 del capítulo 17 dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo, como lo dije anteriormente. Cuando se olvidan del Dios al cual ellos servían, pierden la mirada y confianza en Él. Lo mismo sucede con aquella persona que pierde la mirada en Dios, el Dios vivo y verdadero. Hay miedo e incertidumbre. ¿Qué es lo que hace una persona cuando vienen las pruebas? ¿Qué es lo que hace una persona cuando vienen los conflictos? Lo primero que hacen es ya no buscar del Señor, alejarse del Señor, ya no venir a la iglesia, ya no leer la palabra de Dios, ya no orar, y su vida espiritual se viene desvaneciendo poco a poco. Cuando viene a sentir, su vida espiritual está totalmente fría y ya no puede más. El pueblo de Israel estaba turbado. Ya no se acordaban de los grandes milagros que habían visto sus ancestros. Pero sabe una cosa, el versículo 26 dice: pero había un joven que no se olvida del Dios. Dice el versículo 26: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? ¿Por qué? Mire la respuesta que da el rey David, y me encanta, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Él sabía a quién habían provocado, pero ellos no tenían confianza en ese Dios, tenían temor, no sabían qué hacer. Pero aparece David, que los alienta y les recuerda a quién pertenecen. Y esta mañana yo les quiero decir a ustedes: ustedes pertenecen al escuadrón del Dios vivente. Ustedes pertenecen a Jehová de los ejércitos. Ustedes pertenecen a aquel que no los abandona en ningún momento. Pero ¿sabe algo? Usted puede estar compenetrado en servir al Señor o en medio del problema. Y aún en medio del problema no hace falta quien lo desanime más. Versículo 28 dice: habrá quien te desanime. Aparece aún de la familia, un parte de la familia, en medio del problema, quizás enfermedad, quizás financieramente, quizás de familia. Oh, mi matrimonio está en ruinas. ¿Sabes qué? ¿Para qué estás yendo a la iglesia? ¿Ves? Se te está destruyendo tu familia. Perdí mi trabajo. Pero le vas a regalar todo a lo de la iglesia, tus ofrendas. Habrá quien te desanime. ¿Quién eres tú? Eres un aleluya. Eres un loco. ¿Qué haces aquí? Te van a desanimar. Aún tu propia familia te va a desanimar. Pero yo quiero decirte esta mañana: tú sigues adelante en los caminos de Dios, porque sabes en quién tú has confiado. Dice el versículo 28: y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? Él era el valiente, no era Eliab. Él era el valiente. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Porque él no estaba viendo las cosas que David estaba viendo, las cosas espirituales. Él estaba solamente para criticarlo y desanimarlo. Déjame decirte, amado hermano o amigo, que nadie te desanime por lo que Dios tiene preparado para tu vida. A mí me desanimaron muchas veces en las iglesias allá en Guatemala. Me costó llegar al grupo de alabanza, mis amados hermanos. Hasta me cerraran las puertas. Y yo me prometí a mí mismo que el día en que yo tuviera la oportunidad de estar en un grupo de alabanza, las puertas del grupo de alabanza iban a estar abiertas para todos.
en el ministerio. Porque Dios sabe que de algo ordinario Dios puede hacer algo extraordinario en Cristo Jesús. Aún en medio del conflicto, tú animas a otros. Vea lo que dice el versículo 32. Y dijo David a Saúl, al propio rey en ese entonces: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Palabras que alientan. ¿Por qué no le dice a Saúl: sabes qué? Wait a minute, yo soy el rey, yo voy a ir mejor, no quiero que te maten? Pero él fue el que animó. Me encanta cuando Pastor George nos dijo en su historia la vez pasada que él iba a animar al pastor que estaba en la cárcel, ¿verdad, pastor? ¿Te acuerdas? Y saliste animado. Nosotros muchas veces vamos a visitar a un enfermo y salimos más animados, porque nosotros, amados hermanos, a veces necesitamos esas palabras de ánimo también, de seguir, amados. Tú puedes, no te desanimes. Este es tu propósito por el cual fuiste llamado. Pero ¿cuál fue el éxito de David para vencer al gigante? Y es donde yo quiero enseñarles esta mañana. Esto nos ayudará a encontrar principios fundamentales en la palabra de Dios para salir victoriosos en medio del conflicto. Yo no sé si usted está en un conflicto. Yo no sé si usted está en un gran problema financiero, de familia o de iglesia, pero déjame decirte que estos principios también a mí, cuando los estaba estudiando, me ayudaron tremendamente. ¿Cuántos de ustedes quieren salir siempre exitosos de cualquier conflicto? Levante su mano. Todos queremos salir. Y yo quiero dejarles en su corazón estos 6 principios básicos que nos pueden ayudar, aprendiéndolo de David, este siervo humilde, pero que Dios lo utilizó grandemente. Me encanta que en uno de los versículos dice: conforme al corazón de Dios. Todos deseamos ser conforme al corazón de Dios, ¿verdad, amados hermanos? Yo quiero ser conforme al corazón de Dios, y le fallamos también. David le falló también en su historia cuando fue rey. Pero en esta oportunidad, un jovencito que amaba tremendamente al Dios Todopoderoso. Podemos comenzar ahora con el primer principio. Es importante conocer a nuestro Dios. Podemos venir a la iglesia, podemos leer la Biblia de pasta a pasta 2, 3 veces. Podemos estar en un grupo de alabanza durante 20 años. Puedo ser pastor durante 5, 10 años, pero aún no conocer al verdadero Dios de los ejércitos. Y David lo conocía, sabía a quién estaba sirviendo. Por eso David, uno de los principios para vencer al gigante es conocer a Dios. Mire lo que dice 1 Samuel 17:37. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano del filisteo. Vea qué confianza. Él también me va a librar. ¿Sabe algo? De los versículos anteriores, David le comenta la historia a Saúl, porque todos se empiezan a preocupar, y le llega a oído de Saúl que hay un jovencito que se quiere enfrentar al gigante. Ninguno de los soldados, aún por lo más bueno, aún por lo más valiente, ninguno se atrevía a enfrentarlo. Pero llega este jovencito y él le comenta su historia al rey Saúl y le decía: ¿sabes qué? Yo soy siervo, pastor de ovejas. Y cuando venía un león y un oso, versículo 34, tomaba algún cordero de la manada, salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y así se levantaban contra mí, y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Usted dirá: no creo. 3 metros de altura comparado con un oso y un león. Bueno, a ver si te va bien.
Pero el versículo 37 él declara por qué es que confía en el Dios Todopoderoso. Jehová que me ha librado de las garras del león, Jehová que me ha librado de las garras del oso, él también me librará. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento dado de nuestra vida nos hemos enfrentado a algo que parece un gigante como Goliat financieramente. Y usted dirá, hoy no tengo nada, pero sé que el Dios que me ha librado de aquellos momentos tan difíciles me va a volver a librar. Y sabe, Dios es nuestro proveedor, lo cantamos, Jehová Jireh. Él es nuestro sustentador, Él es nuestro libertador. Y David sabía de quién él había confiado. David nos enseña que si él conocía el gran poder de Dios, había de ser librado de morir. Él conocía la fidelidad de Dios. Cuando verdaderamente conoces a Dios, tienes la confianza en el que te va a ayudar en los problemas. Dice el versículo 37 que ya lo leí, que Él lo va a librar de cualquier obstáculo que se enfrente. Un segundo principio que nos encontramos en este pasaje es que él conocía sus propias armas. Dice primera de Samuel capítulo 17, 38 al 40. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David se quitó esto y lo echó. Podemos observar aquí a Saúl que por seguridad intentaba proteger a David, porque también él lo vio un jovencito pequeño y yo digo, quizás esta armadura que yo le provea le va por lo menos a sostener un poquito para que no sufra tanto y que así él pueda de repente tener una oportunidad. Le ofreció la armadura de batalla, pero él no podía caminar y prefirió usar las armas. ¿Cuáles son las armas importantes para un cristiano, mis amados hermanos, cuando nos enfrentamos a un conflicto? Se llama la oración y el ayuno. Y es lo que menos hacemos. Es lo que menos hacemos muchos. Cuando nos enfrentamos a un problema, eso hacemos. Dejamos de orar. Yo te invito, amado hermano, que lo primero que tú tienes que hacer es agarrar esas armas que tú ya conoces. Las armas que te pueden ayudar. La oración y el ayuno son importantes también para seguir adelante. La oración y el ayuno también son los que te ayudan a librarte de cualquier obstáculo. No te desanimes. Y él también tenía otro, el que él lo iba a librar. Aquí David usó su arma más poderosa. Dice el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Toda la gloria y toda la honra sean para él. Diga conmigo, Jehová de los ejércitos, él me librará. Él sabía que Jehová lo iba a librar. Hay ocasiones que en lugar de recurrir a Jehová de los ejércitos, aquella persona que no conoce a Dios todavía, aunque viene a la iglesia, le dicen por ahí, ¿sabes qué? Tú necesitas una limpia. ¿Sabes qué? Yo conozco a alguien que yo creo que alguien te está haciendo daño. Ve a aquel fulano de tal que le leyó la mente o las manos a algún lugar y ve que le fue bien. Echemos fuera todo eso, amados hermanos, porque su confianza,
Su verdadera confianza, cuando conoce usted a Dios milagroso y verdadero, debe estar en Jehová de los ejércitos. La arma más secreta que nosotros tenemos, mis amados hermanos. El mundo te dirá: no tienes ninguna oportunidad aquí de vencer, pero yo te digo: Jehová de los ejércitos, Él es más que vencedor. Él es más que vencedor. Tener la confianza en el Señor nos permite que tengamos la confianza en nuestras propias fuerzas. No confíe en sus propias fuerzas. Vea lo que dice Salmos capítulo 3 y versículos 5 y 6. En la TLA se lo leeré. Dice: pon tu confianza. No te apoyes en tu propia prudencia, dice ahí. En la Reina Valera, pero dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Dice 2 Corintios 10, 4 y 5: ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. No es con nuestras propias fuerzas, no es con visitar a fulano de tal, no es nada de eso. Es con las fuerzas del Dios Todopoderoso que tú vences cualquier conflicto que venga a tu vida. Nada ni nadie nos podrá entorpecer de ver esa grandeza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tercero, otro principio grande que debes aprender es que debes de conocerte a ti mismo. Usted conoce sus debilidades. Yo conozco mis debilidades. Sabemos en qué fallamos también. Dice ahí el versículo 34 y 36: salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Él sabía que era bueno para librar de las ovejas y mataba al oso y al león. En toda etapa de su vida, David se conocía a sí mismo. Él tenía experiencia en cuidar el rebaño, y aunque era un trabajo muy humilde e indecoroso para muchos, David sabía cómo usar su astucia, inteligencia y fuerza, su testimonio de rescatar a las ovejas. Usted debe conocer los dones y talentos que Dios le ha dado, pero también nosotros tenemos partes negativas. Y hay ocasiones, mis amados hermanos, que el conflicto no está en los demás. El gigante no está en los demás. Yo tuve que aprender también, amados, en mi experiencia, que el conflicto a veces está en uno para poder vencer aún el gigante. Y saben una cosa, yo recuerdo que desde los 13 años, cada vez que venían las vacaciones en mi país, en noviembre, diciembre y enero, solía ir a buscar trabajo. 13 años, me gustaba tener un dinero extra para comprar regalos a mis padres de Navidad. Pero cada vez que yo buscaba, me fui de ayudante de albañil, me fui de aprender sastrería, me fui a vender tarjetas de catálogo, varias cosas hice. Pero un año de esos, tenía yo 15 años, me tocaba que entrar al 9º grado, creo que es tercero básico, 9º grado. Y mi papá, por ser muy bueno conmigo, quiero conseguirte un trabajo un poquito mejor, y habló para que yo entrara a trabajar en una imprenta y aprendiera sin ganar nada, solo aprendiera. Había pasado una semana yo trabajando y me habían dado 2 quetzales, que alrededor son como 25 centavos de dólar, y yo feliz con esos 2 quetzales. Iba yo feliz a la otra semana y me ponen a utilizar una máquina en la cual se aprende en un año. Esa máquina me aplastó el dedo de la mano derecha, me lo trituró. Y un 22 de diciembre de ese año me lo amputaron.
Para mí fue un trauma muy difícil, tenía 15 años. Empecé a doblemente esforzarme para poder usar la mano derecha otra vez. Entraba a estudiar, pero no solamente eso, deje por un momento lo que es el accidente. El problema está en que en ese año mis amigos, aquellos que se decían llamar mis amigos, empezaron a hacer bullying. Entonces mi vida empezó a tener muchos traumas en mi vida. Decir, ¿sabe qué? Para yo poderme ganar su amistad, yo tenía que caminar la mía extra. Me esforzaba para que me tomaran en cuenta, para que me tomaran en cuenta en el grupo, para poder ser yo tomado en cuenta, porque me sentía incompleto. Porque yo conocía, por eso le digo, en el futuro, ahora que entendí las cosas negativas que me pasaron en mi vida. Y ahora cuando yo todavía hace como 20 días logré entender en mi vida lo que me había estado afectando también. Sufrí de bullying. Entonces yo no entendía por qué razón yo me gustaba hacer las cosas perfectas. Mi esposa me ha regañado porque muchas veces yo soy extremadamente detallista. Y todavía volvía, pues trataba de decir, ¿será que me quedó bien? Porque yo intentaba quedar bien con todos. Intentaba quedar que todo, no quiero que me vayan a ver mal, porque había un trauma. Y muchas veces nosotros en la infancia tenemos traumas que nos afectan. Ese gigante que nos dice de depresión, ese gigante que no lo puedes vencer porque algo hay en ti, te trataron mal en la infancia y no puedes seguir y te afecta en tu vida espiritual. No, que tal vez alguien no tuvo cariño, no hubo esto. Yo tuve un rechazo. Por eso yo cuando era muy dado a que no, en los equipos de fútbol yo decía cuando alguien lo dejaban afuera, no, vente, me voy a salir yo y tú sigues ahí. Porque en mi vida era de quedar bien cada día, cada instante. Pero sabe algo, llegó un momento que dije, esto me está afectando en mi vida. Este es mi gigante y lo voy a derrotar en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que el nombre de Dios sea glorificado. Porque a veces no reaccionábamos bien, amados hermanos. A veces o decíamos algo fuerte. Ahora con la tecnología texteamos algo fuerte. En el trabajo, en donde sea, si había pasado algo, esta persona no está siendo transparente, esta persona yo creo que, y sabe algo, llegué a notar de que yo tenía que cambiar. Ahora cuando recibo un regaño o un texto, lo analizo y digo, Señor, ayúdame, que sea de bendición, pero yo venzo al Goliat que está en mí. Aquel trauma yo lo venzo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora lo pienso 3, 4 veces cuando hago un texto, no, en el nombre de Dios. Ahora bendigo a las personas también. Usted dirá, Pastor Walter, no los maltrataba, sí, no los maltrataba, no decía malas palabras, no, nada de eso. Pero a veces cosas muy pesadas en el sentido, ¿y tú qué te crees? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Sabe una cosa? El conflicto muchas veces está en uno. David no tenía ese conflicto en ese entonces. David conocía cuáles eran sus armas. David sabía en quién había confiado. Pero también yo le digo una cosa, usted debe de conocerse a sí mismo. ¿Por qué es que actúa así? Porque es su carácter. Yo digo a veces en las iglesias, amados hermanos, he escuchado decir a algunos decir, no, si usted sabe, ya me conoce como soy. Usted ya me conocen como soy. Pero entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde lo ha cambiado el Señor? No, y usted me conoce que soy enojado y cuando hago ese tipo de actividades, cuidadito. Amados hermanos, porque a veces que en la mente de los hermanos que vienen nuevos, o sea, no los desanimemos. Que vean que nosotros hemos sido cambiados por la sangre de Cristo Jesús. Que no nos vean como ogros. A veces nos tienen temor de llegar ante nosotros porque nuestro temperamento, nuestro carácter no ha cambiado. Entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Por qué? Porque no has vencido al gigante que tiene en ti. Eres enojado, eres enojada porque no has vencido al gigante que está en ti.
pero sé de alguien que sí puede cambiar. Y esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, vamos a cambiar todos de un momento a otro. Dios nos va a hacer ese cambio precioso. Dice: no te intimides, el número 4, ante el conflicto. Muchos tenemos miedo a cualquier cambio que pueda venir a nuestras vidas. Es que me han conocido así, pero si me vuelvo humilde, se van a querer pasar sobre mí. Nada de eso. No te intimides ante el conflicto. Dice 1 Samuel 17:24. Dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Pero había alguien. Muchos prefieren huir del problema y no enfrentarlo. Prefieren irse de la iglesia, de la familia o del trabajo. Lo primero que hacen es: me trató mal el hermano, mejor me voy de la iglesia. Ve y con amor dile: hermano, no me gustó la manera como me trató. Hermano, si yo los he ofendido, amados hermanos, perdónenme, lleguen conmigo y dicen: he tenido que arreglar algunas situaciones, perdona por lo que dije, me disculpo. Pero amados, hasta hace unas 2-3 semanas pude entender lo que David logró. Y vuelvo a decirlo, muchas veces el conflicto, amados hermanos, más grande que nosotros tenemos en nuestras vidas está en nosotros, en el cambio. ¿De qué sirve que de repente yo llegue con una persona: mira, hermano, juntamente contigo quiero decirte que lo que pasa en tu vida, esto, estás fallando? No cambia. Okay. Voy con todos, hermanos, con toda la iglesia, y de repente el hermano, como se sintió mal, se va de la iglesia, se llevó el problema. Va a ir a otra iglesia a hacer lo mismo. Lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, amados hermanos, cómo nosotros vencemos el gigante negativo que está en nuestras vidas. Yo he logrado entender cuál era. Ustedes me pueden ver aquí hablando y cantando, pero he logrado vencer el temer. Yo soy muy tímido, pero era por lo mismo, por lo que me había pasado. Mi esposa me ha ayudado tremendamente, porque cada vez que yo no conocía a alguien en un grupo, me daba pena llegar, fíjese. Mi esposa y Dios, ante todo, me ayudaba. Y cuando yo no llegaba a entrar a una conversación porque era muy penoso, pero Dios me ha cambiado grandemente, mis amados hermanos, porque empecé a conocer que en el amor de Cristo, en el amor de Dios, Dios cubre multitud de pecados, y Dios es el Dios todopoderoso que te perdona, y Dios puede cambiar tu corazón. Dios puede hacerte un corazón nuevo y verdadero, un corazón amoroso. El viernes estuvimos dando la palabra junto con mi esposa en una conferencia de parejas. Habían varias parejas y hablábamos del carácter del hombre en casa, cómo debe de cambiar. Muchas veces tenemos la percepción de que la persona que está enfrente debe de cambiar primero, pero no nos damos cuenta que el que debe de cambiar primero es uno, porque usted se conoce a sí mismo. David se conocía las actitudes que él tenía, él sabía, pero sabe una cosa: lo principal es que él confiaba en Dios. Y cuando confiamos en aquel que puede cambiar, Dios puede cambiar tu carácter. Esas peleas que suceden en la familia va a cambiar cuando tú te des cuenta en dónde está tu gigante. Y tú hoy lo vencemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Dice: no te intimides ante el conflicto. Él no se intimidó, él lo enfrentó. Dice el número 5, que cuando logres la victoria, que el propósito a lograr la victoria ante el conflicto sea darle la gloria a Dios Todopoderoso. El error que cometemos muchos es que cuando Dios hace el milagro, cuando Dios hace la obra en ti, cuando Dios te cambia, lo primero que hacemos también es: ok, ya me cambió, ok, Dios me contestó un buen trabajo, ahora no tengo necesidad de buscarle, ahora yo pues tengo un buen trabajo, me ofrecen
cada domingo buenas horas extras y yo quiero seguir adelante. Amado hermano, cualquier milagro grande, mediano o pequeño, todo propósito que Dios tenga para su vida, sea para darle gloria a Dios Todopoderoso. Ese es nuestro propósito, darle la gloria a Dios. David lo sabía, él tenía que darle la gloria a Dios. Dice en el versículo 47: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Diga conmigo: de Jehová es la batalla. De Jehová es la batalla. Y Él los entregará en nuestras manos. Mire la humildad de David. Él no dijo: Él me entregará en mis manos. No, Él habló para todo el pueblo de Israel. Él nos entregará en nuestras manos. Amados hermanos, cuando Dios sana un cáncer, cuando Dios te da un trabajo y tú estás viniendo aquí a la iglesia, cuando Dios restaura tu hogar, cuando Dios restaura también un ministerio que se está destruyendo en la iglesia, cuando Dios cambia, amados hermanos, no solamente te bendice a ti, sino que bendice a toda la iglesia. Porque el milagro no solamente fue para ti, sino que es para toda la iglesia. Un gran número de hermanos están orando. Y entonces cuando tú dices: hermanos, doy gloria a Dios porque ahora tengo un buen trabajo y seguiré adelante sirviéndole al Señor. Y por último, mis amados hermanos, por último, el versículo 51. Muchas veces Dios nos da el milagro, o siempre nos da el milagro, pero no lo terminamos. No terminamos de completar lo que Dios va a hacer. Termina con el gigante para siempre. Todavía Dios hizo la obra. Si David solamente se queda confiado con la piedra y cuando la lanza cae el gigante y solo se queda ahí, él de repente, yo no sé si ahí se hubiera levantado el gigante otra vez y nos vuelve a dominar. ¿Qué es lo que hizo él? Terminar con el gigante. David, para asegurarse de que Goliat no se pusiera de pie, se apresuró. Vea lo que dice el versículo 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Voy a cambiar solamente por una temporada. Mi carácter volverá a salir otra vez porque no lo terminamos. Ese conflicto seguirá otra vez. La drogadicción también es un conflicto grande hoy en día. Yo sé que hay muchos necesitados que vienen con problemas de drogadicción, de alcohol, de homosexualismo, de lesbianismo, y vienen a tratar de cambiar sus vidas. Vienen, Dios hace el milagro, pero sabe una cosa, una vez un pastor dice: muchos venimos con grandes cargas acá y venimos con una gran mochila que pesa, llena de pecado, llena de amargura, llena de frustraciones, llena de un montón de cosas. Y nos dicen los pastores: pasen al frente, vengan aquí, depositemos todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y venimos con aquellas grandes mochilas. Y nadie conoce, nadie ve sus mochilas, solo Dios y usted conoce sus backpacks. Viene acá y cuando dice: déjelas acá. Pero ¿qué hacemos cuando termina la oración? Salimos de la puerta. No terminamos de matar ese gigante. Y seguirá otra vez. Otra vez vuelve a salir de acá. Vuelve a salir otra vez y te vuelve a dominar. ¿Por qué? Porque no lo terminamos de matar. Cuando tú
logres entender que lo que nosotros a veces necesitamos es matar a ese gigante muchas veces, que es el problema en nosotros, nosotros seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero hoy, yo no sé si usted quiere ser más que vencedor en Cristo Jesús, pero yo sí quiero ser más que vencedor en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor, porque Él dice aquí en su palabra: algunos terminan a medias el problema y al tiempo vuelve a resurgir y con más fuerza. Entonces la persona tiende a debilitarse espiritualmente y se desanima. ¿Por qué? Porque solamente le dio un golpe, solamente le dio una pedrada y el gigante se empieza a levantar. Yo no conozco tus gigantes, yo conozco el gigante que estaba en mí. Yo conozco tus conflictos, pero Dios sí conoce los conflictos que hay en cada uno de ustedes. Yo no conozco sus problemas, pero Dios sí conoce sus problemas.